Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 129. Exorcismo del 18 de junio de 1977. Exorcistas. B = Belcebú. El ayuno eucarístico. En nombre de la Santa Virgen, di la verdad. B. La cosa es la siguiente. Los sacramentos no hubieran debido ser cambiados en absoluto. Eso se ha hecho, en parte, por las maquinaciones de la francmasonería. Por otra parte, ha sucedido, por ejemplo, para la Santa Comunión, que el Papa ha dicho que era una ley demasiado dura el tener que obligar a la gente a estar en ayunas durante toda la noche. Sobre todo, en las misiones, pues sucedía que estaban obligados a permanecer en ayunas hasta mediodía, o hasta la tarde, y eso era, frecuentemente duro. Pero también era una ganancia inapreciable porque la gente estaba obligada a hacer penitencia, a hacer grandes sacrificios, los cuales, en su totalidad, salvaban millares de almas. Por estos sacrificios y estas pruebas, antes, nos han sido arrancadas numerosas almas. Por eso, el cielo no hubiera querido que se suprimiese el ayuno eucarístico. Y entonces se dijo, el Papa o los cardenales, eso no tiene importancia, que no se podía dejar la cosa así, y que era preciso aproximarse a los hombres. Y entonces, el ayuno se ha reducido primeramente a 3 horas, y posteriormente a 1 hora. La ley del ayuno integral. Antes no se podía tomar leche o algo parecido, ni siquiera un líquido estaba permitido, era una penitencia, pero era agradable al cielo. Para el cielo, eso era mucho mejor que lo que se hace hoy día. Los cardenales, y también, por una parte, el Papa creían que ahora las multitudes afluirían a la mesa de la comunión, si se modificaba la ley con esta intención. Al principio, desde luego, sucedió que alguna gente más pudo ir a comulgar. Pero ahora, la situación es mucho más grave que antes de que la ley del ayuno advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 130. Eucarístico haya sido cambiada. Ahora viene menos gente a la comunión, a la mesa de la comunión, en todo caso gente en estado de gracia, de la gente que venía antes de que el concilio haya cambiado la ley. Ahora, la situación es verdaderamente deplorable, y eso es algo que no les gusta absolutamente a los de ahí arriba. Señala a lo alto. Si aquella ley subsistiese todavía, serían más bien, los que profundamente piadosos y en estado de gracia, los que irían a comulgar, porque estarían en ayunas y harían un mayor sacrificio. Pero ya solamente están obligados a hacer un ayuno por 3 horas, después 1 hora, y hasta se puede tomar algo, 1/4 de hora antes de ir a comulgar. Eso ya no tiene importancia. Todo el mundo se siente aligerado. Hágase lo que se haga, eso ya no tiene importancia. Lo mismo puede decirse del aborto, y lo mismo es para lo demás. Hace tiempo, el Papa hubiera debido reflexionar mejor, era, de todas maneras, mucho mejor, cuando subsistía la ley del ayuno eucarístico. Porque donde ya no hay sacrificio, ya no hay renuncia, hay muchas menos bendiciones celestiales y muchas menos gracias. Y la gente reflexiona mucho menos, si no tienen otra cosa que hacer que ir hacia adelante, como les parezca bien. Antes, había que pensar siempre, no debo comer quien viene hoy a mi corazón. El Supremo, el Santo de los Santos, cuya grandeza y majestad no puede alcanzar ningún ser humano. Eso es lo que se pensaba siempre, y muchas veces se rezaba ya durante la noche. Muchos siguen haciéndolo hoy en día, pero mucho menos. Considerándolo todo en general, había, antes de estas facilidades, muchas más bendiciones divinas, en la Santa Comunión. Y lo mismo puede decirse de la confesión. La comunión en la mano en la iglesia primitiva. En nombre de. ¿Qué hay de eso de la comunión en la mano en los primeros tiempos de la iglesia? B. Cristo, nosotros mismos lo hemos visto en su tiempo, cuando rompió el pan, no se lo ha dado a los apóstoles en la mano. No queremos hablar más. No queremos hablar más. En nombre de. B. No nos gusta decir eso. No nos gusta decir eso ahora. En nombre de la Santísima Virgen. B. Cuando Cristo dijo entonces: este es mi cuerpo en la última cena, ha puesto el pan directamente en la boca de los apóstoles. No hay por qué hablar de la preciosa sangre, ya que se bebía, y no se tenía en las manos. Los apóstoles que estaban presentes en la última cena, no han obrado nunca de otra forma.
Daban la Santa Comunión en la boca. Cristo no quería que se tomase en la mano. Más tarde se ha tomado en la mano, es que se comprendían mal las cosas. Cristo no lo ha querido jamás. Él mismo la ha dado en la boca. Y hasta la Santísima Virgen jamás recibía este sacramento de otra forma, y siempre de rodillas e inclinándose profundamente a. No queremos decir eso. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 131. Estábamos furiosos contra ella, señala hacia lo alto, cuando recibía la comunión. Ella ha visto y vivido de una manera mística todo lo que pasó entonces durante la última cena. Ha habido siempre casi todo. Estaba destinado a guiar la Iglesia. También estaban destinados a guiar la Iglesia. También estaban destinados para eso los apóstoles, pero ella tenía que cooperar en una gran medida. Ya hemos tenido que decir. Estaba noche y día de rodillas, y rezaba por los apóstoles, para que todo se realizase bien en la Iglesia de Cristo. Los apóstoles que estaban presentes en la última cena, no han dado jamás la comunión de otra forma que en la boca. Si después ha sido de otra forma, no es la culpa de los apóstoles, y tampoco de Jesús y de su madre. Los de ahí arriba, señala hacia lo alto, ni ha instituido ni querido eso. No era en absoluto su intención. ¿Quién ha querido e introducido la comunión en la mano? B. No tienes que hacer esa pregunta. En nombre del Padre. B. Somos nosotros los que hemos arreglado y tramado eso. Nosotros hemos dicho. Si pudiésemos introducir la comunión en la mano ya en los tiempos de los primeros cristianos, se podría decir más tarde. La comunión en la mano existía ya en los tiempos de los primeros cristianos. Y así, ese concilio, así como la gente de hoy en día debería poder decir, los primeros cristianos, comulgaban en la mano, por lo tanto, no puede haber ningún mal en eso. Eran los primeros cristianos, era la época de la vida de Cristo, se estaba muy próximo a Cristo. Por lo tanto, eso no puede ser un pecado en absoluto. Pero precisamente, no saben que eso no lo había querido Dios. Ya en ese momento, nosotros hemos dicho que si lo conseguíamos resultaría una pacificación. Pero la comunión en la boca, volvió. Almas santas, y muy grandes doctores de la Iglesia han visto mucho mayor respeto, si se recibiese al de ahí arriba, señala hacia lo alto, en la boca si no se podía simplemente tomarlo en sus garras, en sus sucias manos con uñas demasiado largas o con uñas barnizadas, o manos descuidadas. Ni siquiera podemos decirlo todo. Hasta hay gente que no se ha lavado las manazas durante todo el día, cuando van a cierto lugar. No quiero decir eso. Es una terrible irreverencia. También hay muchos que no creen verdaderamente en Dios. De todo hacen un símbolo, como también lo hacen en muchos casos los protestantes. Al principio, el concilio no era así, pero más tarde se decidió que había que ir al encuentro de los protestantes y los demás. Se trataba de la solidaridad, estaba bien, se trataba de la caridad cristiana. Y de esta forma hemos podido llegar en parte con la ayuda de los francmasones, a que se diga. Hay que ser caritativos, solidarios, practicar el amor al prójimo, dialogar los unos con los otros hasta que por fin se llega al extremo de poder estropear y cambiar todo y arreglar las cosas de tal manera que pierdan su valor y su profundo sentido. Y de esta manera puede suceder que se pierdan gracias importantes, porque se va con la gran masa. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 132. Prudencia en el juicio. En nombre de. B. Hay gente de buena fe que creen que eso viene del Papa y que ignoran que existe un socia. Tampoco saben que es un pecado el recibir la comunión en la mano. Tampoco quieren distinguirse de los otros, ni significarse. Por ejemplo, no saben lo que se dice en ese libro o advertencia, ni lo que ya ha sido dicho por almas privilegiadas auténticas, como que no se debe tomar la comunión en la mano. Esta gente no comete pecado grave, ya que no es su culpa si el sacerdote obra así. Y, además, hay también otra cosa. En muchas iglesias cuando la gente hace la genuflexión y quiere recibir la comunión en la boca, son objeto de una discriminación por parte del sacerdote. Tampoco en ese caso tiene demasiada gravedad el pecado. El de ahí arriba, señala hacia lo alto, y el cielo juzgan cada caso. No se puede decir rotundamente que tal persona irá al infierno porque recibe la comunión en la mano, ya que no sabe que esta práctica no la desean los de lo alto.
Estas gentes obran de esta manera por obediencia y creen que esto proviene del Papa, porque no saben que tiene un socia, y que hay cardenales infieles al Papa. Marchan bajo la bandera de la obediencia. Quiero decir, que si estos cristianos reciben entre sus manos hojas o tratados provenientes, ya sea de almas verdaderamente privilegiadas, o que tienen sacerdotes que les advierten que no se tiene derecho o que no se debería comulgar de esa manera, y si tienen la convicción interior, que entonces reciben ciertamente de los de lo alto, y que a pesar de ello obran en sentido contrario, diciendo, me da igual que reciba la comunión en la boca o en la mano, eso no tiene ninguna importancia, entonces el caso es diferente. Entonces, naturalmente, es un pecado. He aquí lo que aún tenemos que decir. Todo depende siempre del caso particular. Y lo mismo sucede con la Santa Misa. La misa de San Pío V, es considerada por los de ahí arriba, por el cielo, muestra hacia lo alto, como la misa predilecta. Pero también sería necesario decir a muchos sacerdotes que no tienen derecho a excitar a la gente y decirles, si no hay misa de San Pío V, no vayáis en absoluto, decid una misa en vuestra casa para vosotros solos. Esta actitud no es buena. Semejante sacerdote no es un buen pastor. Porque ya lo hemos dicho anteriormente. Es una gran pérdida de gracias, desde luego, pero la nueva misa, si se celebra con toda la fe y en parte por obediencia al obispo, lleva consigo, sin embargo, muchas gracias. Aunque no tenga la plenitud de gracias que tiene la misa de San Pío V, sin embargo, lleva también consigo gracias. Si la gente los domingos se queda en su casa, y cree que no tiene más que abrir su devocionario, y que entonces se creen aún mejores y se alzan por encima de los demás, eso no es bueno. Creyéndose aún mejores que los demás, eso desde luego que no es bueno. Hay, también, cristianos, tradicionalistas, que se elevan por encima de los modernistas. Los de ahí arriba no quieren eso. No es ese el espíritu de ahí arriba, señala hacia lo alto. En el cielo piensan que se trata de fariseísmo, que no se tiene derecho a hacer advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Página 133. Así. Ella hace decir que hay también muchos tradicionalistas que están llenos de sí mismos. No queremos hablar más. Los tradicionalistas. En nombre de B. Hay una multitud de tradicionalistas, tanto sacerdotes como laicos, que están repletos de su propia justicia, y que han llegado a una especie de nuevo fariseísmo. Dicen, y algunas veces predican, nosotros somos los buenos, somos los justos, los otros ya no valen gran cosa. Nosotros iremos al cielo, es, poco más o menos, como en las sectas, ya que éstas dicen lo mismo. Los de ahí arriba, señala hacia lo alto, no quieren, en absoluto, este comportamiento. No les gusta mucho la gente que son justas a sus propios ojos. Si ha sido necesario hablar en este libro de la misa y de la iglesia, y entre otras cosas, de la misa de San Pío V, eso no quería decir que ciertos tradicionalistas deben alzarse por encima de los modernistas, como si fuesen los únicos justos, los únicos buenos, y los únicos competentes. No es eso lo que quiere decir ese libro. En el mismo se denuncian simplemente los abusos en la iglesia, tal y como existen hoy en día. Pero, en complemento, tenemos que decir aún lo siguiente. Los sacerdotes que dicen, vale más que os quedéis en casa en lugar de asistir a una tal misa, cometen un error. Si se degrada la misa hasta el punto de que el propio sacerdote no cree ya en las palabras de la consagración, y no pronuncia ya las palabras como deben serlo, si ya no tiene la intención de consagrar, entonces la hostia no está consagrada, desde luego, pero la gente puede, sin embargo, rezar en la iglesia. Es necesario que diga aún esto. Han sido frustrados, en Cristo y en la plenitud de las gracias, desde luego, pero ciertas gracias siguen existiendo. Especialmente, cuando buenos cristianos, con una fe profunda, van a la misa y a la comunión, llenos de devoción, con la intención de recibir a Cristo, entonces el cielo es lo suficientemente justo para no decir simplemente, porque el sacerdote no ha hecho las cosas como debe ser, no tendrá gracias. Estas gentes reciben, sin embargo, ciertas gracias. Esa gente cumple con su deber dominical. B. Si los fieles tienen la posibilidad de asistir a una misa de San Pío V, el cielo lo prefiere, y hasta muy fuertemente, pero ni no tienen esa posibilidad, pueden asistir a otra misa.
Después de la misa de San Pío V, en latín, sigue, en segundo lugar, la misa tridentina en lengua popular, bajo la condición de que las palabras integrales de la misa tridentina estén correctamente traducidas, en lo que sea posible. Solamente después, en tercer lugar, viene la nueva misa o novus ordo. Pero si esa gente no sabe eso, y son de buena fe, cumplen, a pesar de todo, con su deber dominical, si esa es su intención. Pero, en cambio, si saben perfectamente que a 1 kilómetro de distancia podrían asistir a una misa de San Pío V, y se dicen, bah, eso es demasiado mejor para mí. No voy a ir hasta allí, y saben perfectamente que sería mejor, entonces el caso es diferente. Entonces han perdido enormemente por negligencia. Deberían haber andado ese kilómetro, lo dice con una voz advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Página 134. Llorosa. ¿Sabéis cómo marcharíamos nosotros si pudiéramos participar aún en tan grandes gracias? Ah. Andaríamos hasta el fin del mundo si tuviésemos todavía una posibilidad. Con eso no queremos decir que las otras misas no sean buenas. Ya hemos dicho suficientemente la misa que prefieren los de ahí arriba, señala hacia lo alto. Tenemos que revelar un error que cometen muchos sacerdotes. Es un error fundamental inculcar a la gente que no deben asistir a ninguna nueva misa, porque proviene del diablo, etc. Eso también es vaciar el baño con el niño, es pasar al extremo opuesto. Esa condena no puede tener lugar bajo el manto del amor al prójimo. En este caso, hay modernistas que tienen el amor al prójimo, y que son a veces mejores que tales tradicionalistas, que se alzan por encima de los demás. Eso tenemos que decirlo como complemento, y todo lo que acabamos de decir sobre los sacramentos y otros asuntos también habría que decir que hay muchos tradicionalistas que son fariseos, eso también es así. Si no, lo que ocurre es que los modernistas podrían pensar que es necesario meter en el mismo saco a todos los tradicionalistas, y que los tradicionalistas son unos fanáticos excitados, y los combatirían con todos los medios. Ahora, ya no queremos hablar. Gruñi. En nombre de la Santísima Virgen María. B. La cosa es, que los de ahí arriba, señala hacia lo alto, aman a todos sus hijos, aunque hayan caído en el error. Sí, bajo el manto de la obediencia, y porque ya no saben lo que tienen que hacer, siguen las directivas de los obispos y de los sacerdotes, entonces no es, en absoluto, falta suya. Si obran de buena fe, no se les tendrá tan rigurosamente en cuenta, aunque estas circunstancias sean horribles, horribles, horribles. Los sacerdotes y la comunión en la mano. ¿Qué hay de la comunión en la mano de los sacerdotes? En nombre de la Santísima Trinidad. B. ¿Qué es lo que quieres decir con eso de la comunión en la mano de los sacerdotes? ¿Están obligados los sacerdotes a dar la comunión en la mano cuando el pueblo lo quiere? B. En ningún caso. En ningún caso, en absoluto. ¿Creéis que el sacerdote es la marioneta de su pueblo? Tiene derecho a mandar. De una forma general, tenemos que decir aún lo siguiente. Si los sacerdotes diesen la comunión en la boca, como lo quieren los de ahí arriba, señala hacia lo alto, al principio, se enfrentarían probablemente con una oposición, porque nosotros echamos aceite en el fuego, pero a la larga, habría muchos más fieles en sus iglesias que donde se da la comunión de otra manera, donde existe esa disminución. Advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Página 135. Y si yo, sacerdote, quiero hacer un servicio a otro sacerdote, en cuya iglesia se da la comunión en la mano, ¿qué debo hacer? B. Entonces tienes. En nombre de di la verdad, y solamente la verdad. B. Entonces tienes que decirle al sacerdote al que vas a ayudar: señor párroco, a mí me parece que la comunión en la boca es la buena. En ningún caso puedo asumir la responsabilidad de dar la comunión en la mano. Espero que aceptaréis. En realidad, estás obligado a dar la comunión en la boca, porque sabes que hay muchas más bendiciones y mucho más respeto. En todos los sitios hay gentes que os ponen dificultades. También se produce a la inversa. Pero en el fondo estarían dispuestos a descubrirse. Con esa gente, la situación es la siguiente. Aunque algunas veces contradigan y os molesten, en el fondo, ellos mismos se dicen:
Es posible que tenga razón, todavía sabe lo que hay que hacer, sigue su camino a través de todos los obstáculos, actúa según su convicción, su manera de obrar es probable la buena, he aquí lo que ellos piensan en el fondo de sí mismos. Y en este caso, los de ahí arriba, señala hacia lo alto, creen que el que puede hacerlo siempre, el que puede hacerlo solamente de cierta manera, tiene que dar la comunión en la boca, por el amor del cielo, porque es un pecado cuando se sabe y eso se hace. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces ya no existe esa terrible profanación del Santísimo Sacramento, esa es la cuestión. En nombre de la Santísima Trinidad, ¿cómo se debe portar el sacerdote con las partículas más pequeñas? B. Lo mejor sería que, después de la comunión, se derrame agua sobre las manos del sacerdote o, cuando ha dado la comunión a domicilio, que moje sus manos en un vaso de agua y que la beba hasta la última gota. En eso, todavía habría respeto. Eso aún se hace hoy en día aquí o allá, pero ahora ya no queremos hablar más. El sacramento del bautismo y la responsabilidad de los padrinos. En nombre de di la verdad y solamente lo que quiere la Santísima Virgen. B. El bautismo, el bautismo. El bautismo. B. Ella ha ordenado el bautismo, oís. Ella ha ordenado de repente, señala hacia arriba. El bautismo, pero también está ordenando continuamente. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 136. Que se vaya ahí arriba, a sus 7 nubes. Nosotros estamos obligados a poder irnos ahí abajo. Señala hacia abajo. En nombre de di lo que la Santísima Virgen quiere decirnos. B. Muchos sacerdotes ya no administran convenientemente el bautismo. Ya no se emplea el rito íntegro, con la abjuración de los espíritus, como debería hacerse. Es frecuente que ya no se diga yo renuncio al, nosotros no queremos pronunciar nuestro propio nombre. Al demonio, a sus obras y seducciones. B. Ya ni siquiera se dice eso, y nosotros estamos conformes con ello. Para nosotros es una gran ventaja. No decir ya eso, es deplorable, en primer lugar, para el bautizado. Hoy en día hay muchos poseídos, porque el bautismo ya no se administra convenientemente, no queremos hablar más. No hablar. Esto casi nos aplasta. En nombre de la Santísima Trinidad. B. Ella casi nos aplasta muchas cosas, comienzas por ahí, y eso es lo deplorable. Cuando un padrino sostiene y representa al pequeño bautizado, debe decir, yo renuncio, etc. Los padrinos deben decir eso en lugar del bautizado. De esa forma, tendrían también durante toda su vida el deber grave, importante pero también magnífico, de asistir a su apadrinado y guiarlo por el buen camino, en el caso en que se apartase de él. En lugar de eso, ahora admiran el buen aspecto del neófito, los cabellos que tiene, cómo es la almohadilla, si tiene bordados o no tiene bordados, miran a ver si el párroco ha decorado suficientemente el baptisterio, si está la pila del bautismo, si la madrina tiene un vestido nuevo, y cómo le sienta, si es solamente el padrino el que tiene un traje nuevo. Ya no piensan en la responsabilidad que contraen. Sujetan al niño y dejan que el agua corra sobre su frente, pero muy pocos, hoy en día piensan en otras cosas. Antes, eso no era así. Naturalmente que no se puede generalizar. Pero hoy en día ya no hay personas que tomen el bautismo verdaderamente en serio, y hagan aún las cosas convenientemente. Antes, la mayor parte de los padrinos tenían plena conciencia de lo que hacían. Un día o dos antes del bautismo, y aún antes, según el tiempo que les quedaba, se arrodillaban y rezaban por su apadrinado, y frecuentemente se esforzaban en su favor, y se preocupaban por la vida de esta persona, hasta que la muerte se lo llevase. Así cumplían con su deber. Se preocupaban mucho más de la vida cristiana de su apadrinado, se preguntaban cómo podrían hacerle algo bueno con sus oraciones, cómo podían ayudarle mejor con sus plegarias, cómo podían hacerle el mayor bien, y cuál era la mejor manera de acudir en su socorro si se había separado del buen camino. Ahora todo es completamente diferente. Ahora, eso les tiene sin cuidado, la mayor parte del tiempo, ellos mismos se han separado. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 137. Del buen camino. Ahora se preguntan, ¿qué partido ha hecho mi apadrinado? ¿Es dichoso con su esposa? No quiero hablar más. En nombre de B. ¿Tiene la novia buena dote?
Es una bella pareja, tienen un niño hermoso. Está lo suficientemente bien vestido, para poder presentarse. Tiene una buena posición, una profesión que tenga una buena consideración ante el mundo. Al fin y al cabo, yo quiero un apadrinado que represente, no uno que vaya en trapos a. No quereos hablar más. El estar obligados a decir eso, nos destroza. Integridad del rito en la administración de los sacramentos. En nombre de Dios aún. Pueden, deben y tienen derecho los sacerdotes a emplear el antiguo rito en la administración de los sacramentos. Di la verdad, y solamente la verdad. B. Debería emplear el antiguo rito completo e íntegro. El nuevo rito es una invención de nosotros, muestra hacia abajo, y de los francmasones, que así han conseguido manipular a los cardenales, y algunas veces hasta al propio Papa, que no se ha dado cuenta a tiempo. Ha habido tal manipulación con estos sacramentos, con todos los que han sido modificados. Es una maquinación nuestra, hasta para el sacramento de la extrema unción. El sacramento de la extrema unción. B. Nosotros no queremos que se haga la extrema unción con los santos óleos, los 5 órganos de los sentidos, diciendo las palabras correspondientes, por ejemplo, que Dios le perdone todos los pecados que has hecho por el oído. Se concedía una atención particular a los oídos, a los ojos, a la boca y a la nariz, así como en las manos. Nosotros no queremos que eso siga. Esto concedía a un enfermo grave, o a un moribundo, gracias demasiado grandes. Nosotros pensamos que si nosotros, pero no queremos decir eso. En nombre de la Santísima Trinidad de la Santísima Virgen, dinos la verdad. B. Habíamos pensado, que, si pudiésemos llevar a los cardenales, y a los de Roma, de que solamente se hiciese una sola unción sobre las manos, y la frente, con los santos óleos, o que, en breve, ya no haya ni siquiera santos óleos, ya hubiéramos obtenido mucho. Mientras más superficialmente lo hagan, tantas menos gracias recibe el agonizante. Y entonces hubiéramos quizás conseguido atrapar al hombre al borde de la tumba por una esquina, y tirarlo hacia abajo. Eso es lo que habíamos pensado, y por eso hemos